Bienvenidos muchachos, estamos hoy ya en el segundo capítulo de la campaña de Attila el Uno, de la primera expansión que tuvo el X. Vamos a la Gran Marcha. Removidos los recuerdos, el padre Armando parecía ansioso de contar su historia. Explicó cómo los hunos, como otros bárbaros, tenían un estilo de guerra radicalmente diferente al de los antiguos romanos o mis propios francos. Los hunos cargaban como un solo grupo, a menudo disparando flechas mientras avanzaban y de repente se retiraban. Para las naciones de Europa, que solían formar líneas y columnas e incluso lanzaban retos de combates personales, esto era una aberración. Eran incapaces de comprender esta forma de guerra. Los bárbaros no conquistaban tierras, no intentaban mantener y colonizar las ciudades. Por el contrario, arrasaban, saqueaban y se llevaban el botín de vuelta a sus campamentos. Por aquel entonces había dos imperios romanos. Habían decidido que las tierras romanas sencillamente eran demasiado vastas para que una sola ciudad las administrara. Fue cuando Atila y los hunos comenzaron una serie de incursiones al Imperio Oriental. Ya, ¿qué tenemos aquí? Saque las aldeas romanas. Una vez que tengas recursos suficientes para construir una base, podrás reunir un ejército contra los romanos. Me encanta. Entrar en un ejército y derrotar a los romanos igualando su centro urbano. El castillo, una población de 75. Qué horrible. Una de las pequeñas cuenta con recursos, ya bla bla bla. Entiendo. Ya. Entiendo. Ya. Comenzamos. El Imperio Romano de Oriente está preparando su ejército. Debemos apresurar nuestras incursiones para tener recursos suficientes y entrenar a nuestro ejército. Ya tenemos que comenzar. Vamos a cuidar un poco las tropas y vamos a hacer un poco de micro. Ahí va otro, ahí va otro, otro. Listo. Y seguimos avanzando. A ver qué encontramos al sur. Ahora vamos por Sofía. Que, para los que no sepan, Sofía en el futuro se volverá la capital de la actual Bulgaria. Vamos a ver qué tenemos. Pasemos el centro urbano de Sofía con nuestros zarcanos y veamos qué botín podemos encontrar. Sofía, Sofía. Vamos a destruir la capital de Bulgaria. A ver, ¿qué tenemos? Imperio Romano Oriente, Diarroquia, Tesalónica, Adrianópolis, Sofía, Naiso, Escitas y yo. Perfecto. Los sofianos tenían mucha comida almacenada en su centro urbano. 460, no diría que mucha, pero bueno, es algo. Ya vamos a seguir explorando el mapa. Acá hay harto oro. Si se lo preguntan muchachos, en realidad voy un poco a ciegas. Yo no... La ciudad de Niš produce la mejor madera en la región.
Cojamos lo que podamos y destruyamos esos campamentos de leñadores. Yo este escenario lo jugué como una vez hace muchos años, así que no recuerdo exactamente dónde está cada ciudad, así que si me ven como vagando un poco, es por eso. Vamos a ir limpiando. Si se pregunta por qué me centro en los aldeanos, que aldeano muerto es menos aldeanos en el centro urbano y por lo tanto menos daño a mis tropas. Los lugareños hablan de unos salvajes escitas que viven cerca. Debemos tener cuidado. Hablaban. Si tengo un poco de suerte, seguramente me van a necesitar un evento de reclutamiento. Supone que debería poder sacar más recursos si me queda destruir eso, pero la verdad prefiero seguir avanzando. Ah, pero no me dieron madera hasta que destruir la cuestión ya. Esta ciudad es Naiso. Esta ciudad, perdóname que les dé como muchos datos como geográficos que la verdad no encontré tantos datos, pero más que nada tenemos hartos datos geográficos o sea, de arquitectura, de ubicación. No me dieron madera, viejo. Esta ciudad, este pequeño Naiso, luego en el futuro se transformaría en la ciudad de Nis, en Serbia. Ya, no me están dando nada, salgamos aquí. Me tinca mucho que eso un poco porque supone que deberían haberme dado por lo menos un poco de madera. ¿Eran por allá los visitas? Por acá. Tiene marca de camino. No, por abajo. El romano de Oriente. Más allá de este foso está el fuerte romano. Habría que evitarlo hasta que estemos listos. Entiendo. Vamos a volver por allá. Pero vamos a volver desde abajo. ¿Qué tenemos aquí? Opa. No me gusta la pinta de esto. Y tampoco, pero puede que nos den alguna recompensa buena, así que vamos a explorar. Eres muy insensato al aventurarte aquí. Si nos traes a 6 de tus aldeanos, haremos que valga la pena. Masonecita. Un sacrificio. Me parece bien. Estos pequeños eventos, aunque no sean como muy históricos o muy sentidos literales en el juego, los encuentro muy entretenidos. Vamos a bajar hacia sur para ver qué encontramos. Aún nos faltan 3 ciudades: Diyarbakir, Tesalónica y Adrianópolis, antes de empezar a planear un ataque como tal contra los romanos. También cabe mencionar que en esta campaña, un poco anacrónicamente, Atila y Bleda, este saqueo sí estuvieron juntos. O sea, Bleda aún no moría para cuando pasó como este evento, por así decirlo. Encontramos a Adrianópolis. Las minas de oro de Adrianópolis merecen ser saqueadas. Destruyamos todos sus campamentos mineros. Estos tipos. No, perdí a uno. Ah, todos los campamentos mineros, claro. A mí me faltó destruir todos los campamentos madereros. Vamos a destruir este lugar. Sobre todo el monasterio, porque si los monjes pueden ser un verdadero problema para mí. Y
construir el campamento maderero y luego tendremos que volver nomás hacia el norte. Igual voy a dejar una partida explorando para ir encontrando más rápido las otras dos ciudades y podamos apresurarnos un poco con el avance del escenario. Oro romano. No hay otro metal que brille con tanto fulgor. Vamos a ir por aquí. Casas, 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 casas. Casas, 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 casas. Vamos a destruir esto. Vamos a enviar 6 de estos para destruir eso un poco más rápido. Vamos a explorar esto. Esperemos que Adrianópolis no se ponga a producir tropas. Aún. Aunque bueno, es un campamento súper pequeño, así que no deberíamos poder manejarlo. Pero igual no quiero desgastar mis tropas tanto hasta que tengamos el centro urbano. Entonces vamos a ir explorando. Vamos a ir hacia el sur full. Ah, bueno, como los mencionaba, igual, aparte de las especulaciones del tema del asesinato o el accidente de Bleda, por el tema del jabalí, en el escenario anterior también se especula que Bleda, como era como entre comillas el jefe, el rey, quiso regresar al norte tras derrotar al ejército romano de Oriente acá, en lugar de avanzar a Constantinopla. Y en ese momento Atila asesinó a Bleda. Porque, bueno, como Constantinopla que quedaba cerca, era una opción como muy tentadora. Además, Constantinopla aún no era como la super Constantinopla en el sentido que no tenía su doble muralla y su dique. Que fue como esa fortificación por la que antes se decía que Constantinopla era como casi intomable, la verdad. Capturado toda la madera de Nish. Ya, tenemos a nuestros muchachos por acá. Vamos a ver si podemos juntarnos por la de acá. La Tesalónica. No debería estar muy lejos. Los hunos no necesitan casas. Las quemamos hasta los cimientos y nos llevamos a estos aldeanos. Eso, por fin, aldeanos. Ahí está el mercado, eso no lo vamos a destruir. Entonces se supone que si destruyo las casas, no deberían darme los aldeanos, así que no vamos a destruirlos. No vamos a matar a los aldeanos, aún. Ver esto. Y con que haya un mercado en el mapa ya es súper ayuda, porque podemos construir un mercado acá y tendríamos una producción infinita de oro. Vamos a mandar nuestra caballería para acá. Vamos por esto de acá. Entonces con esto tendríamos Tesalónica y nos faltaría la ciudad de Raquia. Es esta de acá. Están como en un círculo si lo piensan un poco. Recuerdo este lugar. Tomaron a varios de nuestros incursores como prisioneros alguna vez. Rescatemos a nuestros hermanos hunos en el castillo antes de que los ejecuten. De Reggio. Esto. Ahora, estos campesinos nos Excelente. solicitarán. Hay que buscar una ubicación adecuada para establecer nuestro campamento. Ahí tenemos oro. Aquí están los grises. Y mientras buscamos un lugar vamos a dejar los aldeanos que aún sigan. Oh shit, estos tipos tienen muralla.
A ver, vamos a encontrar una parte donde podemos entrar. Yo creo que donde estaba Sofía sería una buena opción. Tenemos una mina de oro grande ahí. Vamos a construir una torre. Yo creo que como por acá es una buena opción. Sobre todo porque tenemos la mina de oro cerca. Bueno, aquí tenemos otro mercado. Igual es grande el campamento. Pero solo tienen lanceros, pero siguen siendo lanceros y mi caballería creo que no está mejorada Mr. Arcano. Ah, no, tiene una mezcla leve. Claro, no es una ciudad gigante, pero es tomable. ¿Qué pasó? Nada, pero mira. Ya. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a construir, vamos a explorar el mapa con caballería de exploración. La verdad, vamos a hacer otra cosa más eficiente. Espera. No tiene matacanes, podemos destruir el castillo, excelente. Ya, vamos bien. Vamos a hacer uno de estos acá. Unos 3 caballos. Vamos a destruir el centro urbano. Mercado y explorar. Explorar. Ya tenemos una base. Ahora debemos entrenar jinetes para resistir el ataque de los romanos. Después pasaremos a la ofensiva. ¿Qué? Nos van a hacer contraataque. Ya están muertos, vamos a quedar también con los grises y vamos a enviar las tropas de vuelta a la base para que la protejan. Ya, según esto, solo tengo 75. Y tengo 75 constante, así que no necesito hacer un castillo como tal. O sea, necesito hacer las casas. Ya, entonces el mercado está acá, nosotros estamos acá, entonces vamos a aprovechar. Vamos a hacer el mercado acá. Vamos a hacer la herrería también. Pero es un castillo pronto como para asegurar el área. Bastante chill la campaña, la verdad. Mientras seas cuidadoso con las tropas y no se te debiliten o no se te mueran, llegar a este punto es fácil y hay que ver cómo será el ataque de los romanos contra la base. ¿Dónde habrá un poco de piedra? Eso es lo que necesito ahora. Hay oro. Ahí están las brujas. Bueno, si no, compraremos oro simplemente. Vamos a ver que tengamos matacanes.
Acá hay piedra. أمر من دون. Los morados siguen vivos, deben tener una base. No. Vamos a destruir los centros. Voy a suponer que nosotros tenemos matacanes de base. Sí, tenemos matacanes. Excelente. Timo. Tata. Zute. Urhatching. Voy a comprar la piedra. Zachar. Barzachchung. Biting Voy a bag. construir el castillo rápido. Zachar. أمر من دون. Kutachmu yurtich. 150. Timo. Tata. Vamos a destruir los muelles. Aunque. Ah, pero aquí hay una represa, así que no sé con nada. Pensé hacer comercio por muelle, me sale más directo y más limpio, pero como está la piedra, esa represa no saco nada con intentar esa estrategia. أمر من دون تاتا أمر من دون. Timo. Chung. سكر Ya tenemos el castillo. Vamos a reforzar. Time. Vamos a sacar dos de estos. Vamos a ver qué pasa si les envío los aldeanos. Si atacamos el fuerte romano con pocos soldados, seguramente moriremos. Vamos a destruir eso también. Igual no es muy grande la fortaleza. تيمو Tenemos 5. أمر من دون سكر Y tenemos 6. Vamos a ver qué pasa si les enviamos los Time. Zute. aldeanos. Vamos a potenciar eso. Ya, la fortaleza es pequeña, así que tampoco debería ser tan complicado destruirla. Zachar. Entre las tropas. Vamos a mejorar las carretas. Aún no tengo imperial, ¿cierto? No. Veamos qué nos dan las brujas. Ojalá nos den algo bueno para destruir fácilmente la base. La verdad, voy a intentar de no demorarme mucho. A ver... Dos torres. Igual con una buena cantidad de petardos puedo llegar a volar alguna de las murallas. Biting bag. Timo. مطشن Biting bag. Urhatching. Te agradecemos este regalo. Tu recompensa espera en el claro al norte. Voy a tener que...
أمر مندو. Claro, tengo que primero cavar toda esa madera. захир, Би болгоо. За за. Модчин. Барилгачин. Бэлэн байна. Барилга. Podría hacerlo con un trebuchet, pero sí, lo vamos a hacer así. La verdad, no quiero demorarme tanto. Барилгачин. Тийм үү? Бэлэн байна. за. Vamos a sacar mi madera. Оё. Амар мэндүү. Барилгачин. Амар мендүү. Уурхачин. Зүйтэй. Tengo 5 en comida, vamos a Барилгачин. vamos a llegar por lo menos a 10 granjas. Барилгачин. Тийм үү? Бэлэн байна. Aquí tenemos 8. Амар мэндүү. Барилгачин. Vamos a ver 71. Buena producción. Захир зүйтэй. Модчин. Бэлэн байна. Уурхачин. Vamos a mezclar un poco de madera. Vamos a mejorar esto. ¡Ah! Захир би болгоо. Oh, excelente. Ya ignoren que andamos toda la gente, esos 6 aldeanos como sacrificio a las brujas. За за. Тийм ээ. Би болгоо. Зүйтэй. Модчин. Super, mongoles. Oh. Ya los vamos a llevar con el ejército principal. Cientos de comida. Vamos a mejorar esto. Тийм үү? Vamos a mejorar también esto para sacar oro. ¿Verdad? Nos vamos a quedar acá. No necesitamos alejarnos tanto. Vamos a quemar todo lo que queda. Vamos bien. Бэлэн байна. Барилгачин. Тийм үү? Vamos a hacer un templo acá. Vamos a mejorar las unidades. Амар мэндүү. Амар мендүү. Модчин. Comida. Vamos a sacar esta mejora. Vamos a sacar esta mejora también. Vamos a sacar uno de estos.
Захар. Уурхач. Quiero destruir a los morados, no quiero limpiar el mapa de enemigos. Тийм үү. Амар минь. Барилгачин. Захар. 9 y 10. Барилгачин. Бэлэн Vamos a байна. sacar al sacerdote. Тийм үү. Амар минь. Ya. Бэлэн тийм. Бэлэн байна. Уурхачин. Тийм үү? La primera tropa que veo aparte de exploradores veo andando por acá. Тийм үү. Гүйцэтгэе. La verdad lo normal sería que llenara los arietes de infantería para que fueran más rápido, pero la verdad, Хичээ гүйцэтгэе. como me tienen tan justo con la población, creo que no lo vamos a hacer. Тушаал сонс. Тийм үү. Vamos a tener un poco de paciencia para poder mejorar las tropas al máximo. Vamos a limpiar esto. Бэлэн байна. Бэлэн байна. Барилгачин. Бэлэн. Тушаал сонс. Бэлэн. Мэдлээ гүйцэтгэе. Тийм үү. Тийм ээ. Бэлэн. Тушаал сонс. Vamos a atacar. Болгоос нь. Тийм үү. En un castillo vamos a reservar estos chicos para el castillo. Vamos a tener cuidado con esto. Harta infantería. No tenía un petardo por acá. Eso. Бэлэн. Мэдлээ гүйцэтгэе. Тушаал сонс. Райден даш. Vamos entrando con todo y vamos a enviar arcanos para reposicionar lo que vaya faltando. Тийм үү. Тушаал. Бэлэн. Мэдлээ гүйцэтгэе. La verdad, un escenario bastante simple, bastante chill. Sé que yo juego en moderado, pero para los escenarios como moderados que he intentado en otros mapas, este ha sido bastante más fácil que lo común. Ya vamos avanzando. Exactamente lo que está buscando.
enviar hartos hechos para que lleguen. Y estamos casi. Quédate tranquilo. Excelente. Nos saquearon el fuerte. Temo por el futuro del imperio. Porque claro, aquí no estamos peleando en Constantinopla aún. Aquí estamos en... O sea, ni siquiera sé si Atila atacó Constantinopla como tal. Sé que atacó como los alrededores. Como ejemplo está esta zona, que está cerca de Constantinopla. Y esto era solo como un fuerte. Ya. Vamos al siguiente escenario, muchachos. O sea, a la cinemática. La ciudad romana Niš fue borrada. Los hunos devastaron el lugar en tal grado que cuando los embajadores romanos pasaron por allí para reunirse con Atila, tuvieron que acampar fuera de la ciudad y vieron las riberas del río llenas de huesos humanos. El hedor era tan nefasto que nadie quería entrar a la ciudad. Muchos enclaves de Europa pronto sufrirían el mismo destino. Los embajadores que los romanos enviaron a Atila ocultaban un intento de asesinato. De algún modo, Atila supo del atentado y envió al aterrorizado asesino de vuelta a su emperador con el oro que se le había pagado por ello en un saco atado al cuello. Después de tal demostración, los hunos persuadieron al Imperio Romano de Oriente de que les pagara tributo, dinero de protección para postergar la inevitable invasión de los hunos. Volver a las campañas. Y con eso, muchachos, terminamos ya el segundo escenario de la campaña de Atila, la de Gran Marcha. Espero que lo hayan disfrutado. Un escenario bastante tranquilo, bastante chill. Me pregunto cómo serán dificultades más altas. Más que nada me pregunto si el resto de las aldeas ponen más defensa que lo que vimos. Ya. Eso sería por ahora, nos vemos en el próximo capítulo y recuerden dejar un comentario, suscribirse y dar like si es que les apetece. Así que nos vemos.